Ahora sí. Eh, esta investigación que realizamos es parte de un proyecto, es un proyecto de investigación que desarrollamos hace algunos años y eh, que se llama Nacientes Anóxicas en la Quebrada Calera en San Mateo de Alajuela. Lo desarrollamos entre la doctora Marielos Mora López, que es microbióloga del Centro de Investigaciones en Biología Molecular y Celular, el doctor Marco Barahona, hidrogeólogo de la Escuela Centroamericana de Geología, y yo que soy químico del laboratorio de química y también soy hidrogeólogo. Este proyecto lo desarrollamos en la comunidad de San Mateo, en el cantón de San Mateo, que es este cantón blanco que está aquí, y fue motivado la investigación por la tesis que realizó el colega José Pablo Bonilla en una tesis de hidrogeología también, que se hizo en 2014 y allá en la misma zona. Pablo encontró que la conductividad eléctrica del agua del río Machuca era de 1000 microsiemens por centímetro. Y a Marco le pareció eso, cuando menos escandaloso, porque la conductividad eléctrica del decreto de la conductividad eléctrica del decreto para agua potable está por 400 microsiemens por centímetro, basta, menos de la mitad de lo que había allí. Entonces nos preguntamos de dónde podría venir esta conductividad. Fuimos hasta la zona, recorrimos unos paisajes bastante bonitos y llegamos hasta la Quebrada Calera. Nos llamó la atención, por cierto, ¿verdad? Aparte del paisaje que se veía el Golfo Nicoya y demás, la diferencia de colores. Por ejemplo, esa fotografía de Marco del 2016 se ve celeste, mientras que en la otra del 10 de febrero se ve verduzca. La zona está rodeada de cafetales, hay partes boscosas, sobre todo en las laderas, y lo más probable es que no sea bosque primario. Cuando caminamos un poco en los alrededores, notamos esta concentración de estos depósitos terrígenos a lo largo de las riberas del río, que son de un color anaranjado intenso. Y nuestra primera impresión fue que eran depósitos de hierro. Como buenos químicos y buenos geólogos no se nos ocurrió nada más. Sin embargo, quisimos preguntar y contactamos a la doctora Mora López para que nos diera más luz sobre el asunto, y ahí fue donde nació el proyecto de investigación. Así que planteamos una serie de giras, sobre todo para el 2016. Hicimos 2 exploratorias en 2015 y como pueden ver en esta serie de fotografías, la variedad de colores, texturas eh, que se ven en ambas riberas del río Machuca, del río Calera, son bastante notorias. La segunda vez que fuimos ya llevábamos un vaquiano, no teníamos que andar improvisando, y nos llevó hasta este lugar que estaba a 100 metros de la orilla del río, donde había una naciente captada, que es este muro que se observa aquí. Esta naciente estaba cubierta, la captación, por una lata de zinc y tenía un plástico sosteniéndolo. Ahí encontramos una vez un cangrejito muerto y el excedente del agua se canaliza hacia esta poza circular que hay aquí, que es usado por la comunidad de forma recreativa, nos dijo el vaquiano, aunque nosotros nunca vimos a nadie más que nosotros las veces que fuimos. La apariencia del lugar cambia mucho. Por ejemplo, en esta fotografía donde están los muchachos se ve barro, mientras que otras veces se ve seco y casi que se ve como un cemento y uno cree que se puede parar allí. Bueno, aquí están los 3 investigadores principales, la doctora López, Marco y yo. Y en la fotografía esta se puede observar el agua del río y el agua de la naciente. No es exactamente la naciente anterior, pero tiene propiedades muy similares. Como pueden ver en esta tabla, usando un multiparamétrico con medidas que hacen mediciones electroquímicas, determinamos que la temperatura del río era
La temperatura de la naciente era 15 grados menor que la temperatura del río. El pH era una unidad menor y la conductividad eléctrica sí. La del río era 950 y la de la naciente ya se acercaba a los 5000 microsiemens por segundo, por centímetro, perdón. Y otra diferencia notoria era la concentración de oxígeno. La del río era típico río tropical con aguas turbulentas con concentraciones por encima de 8, a veces hasta 9 o 10, y la de la naciente con concentraciones por debajo de 1 miligramo por litro. En esta serie de fotografías quería mostrar cómo son de distintos los ambientes. En este caso veíamos ese material terrígeno anaranjado, muy intenso el color, a la orilla de la naciente de forma globular, agregada, mientras que en esta otra era un anaranjado pálido y se ve como filamentoso, como una baba prácticamente. También observábamos la formación de esta película como una primera etapa de estas natas que se ven acá, que son muy resquebradizas. A veces se ven algunas espumas, se ven algas y un material iridiscente que recuerda a aceite sobre el agua. Uno de los aspectos más notorios del lugar fue un precipitado que Marco identificó como travertino. Algunas veces tiene un espesor de 1 metro, de 1 metro más, tiene muchos huequitos, oquedades y improntas de ramas, de animales muertos. El travertino es carbonato de calcio y según supimos, en la zona hubo una calera en alguna época del siglo XX que estaba en desuso y cubre el suelo en muchas partes del lugar. Con esta información revisamos ya la literatura y se encontró que el lecho rocoso del lugar estaba formado por andesitas y flujos piroclásticos, tefras, básicamente material ígneo extrusivo. Habían bloques de diferentes tamaños, centimétricos, métricos, algunos estaban silicificados muy duros, otros estaban en diferentes procesos de meteorización y por supuesto que el travertino que se depositaba a lo largo del manantial. Ya Danger, Sasek y Guapaya habían hecho el mapa geológico de la zona y lo más notorio es que, bueno, aparte del material ígneo, aquí está la posición de la naciente y esta es la quebrada Calera, este es el río Machuca. Lo más notorio es la formación de la identificación de algunas fallas. Es un lugar bastante interesante desde ese punto de vista. Algunas fallas que ya están identificadas y otras que son inferidas. Estas fallas nos dieron la clave para interpretar qué es lo que está ocurriendo allí. Porque si el agua tiene una diferencia de temperatura de 15 grados, más o menos, ¿verdad? Con un cálculo burdo, allí pues, serían 1 kilómetro, 1300 metros de profundidad, desde la que el agua tendría que subir hacia la superficie. Esta canalización del agua vendría dada por una falla y como el agua viene rica en minerales de carbonato de calcio, sulfatos y otros, se deposita en la superficie debido a que se establece un equilibrio heterogéneo donde están las 3 fases, la fase de carbonato de calcio sólida, la fase acuosa con iones carbonato e iones calcio, iones bicarbonato, y que se mantiene equilibrio con la fase gaseosa que es el CO2. 5 minutos, Jairo. Entonces, estudiamos las aguas en el laboratorio de geoquímica, encontramos que las aguas eran sulfatadas cálcicas en el caso de la naciente, y en el caso de la naciente, que son las verdes, y en la quebrada Calera se distinguen fácilmente unas de otras. Pero teníamos todavía la duda del hierro.
Se hizo una investigación con un estudiante de química y también se llevó al laboratorio de suelos y fluviales, donde se identificaron cantidades espectaculares de hierro y de algunos otros elementos importantes. Otro de los aspectos notorios de la quebrada era la emanación de burbujas. Había montones y por un momento creíamos que podía ser algún gas explosivo. Se llevó una muestra a un laboratorio del Centro de Electroquímica y Energía Química y se detectó por diferentes técnicas de cromatografía de gases dióxido de carbono, que era lo esperable por la descomposición del travertino, nitrógeno, que vendría del aire, y metano. El metano sí nos genera la duda porque debería formarse en un ambiente reductor y probablemente sea de forma biológica. Volviendo a la biología, una identificación al microscopio de las diferentes capas revela que es una comunidad muy grande, que no es una única bacteria. Sin embargo, hay un predominio de la bacteria Gallionella, que es la que forma los grúmulos rojos. Esta bacteria metaboliza hierro para vivir, y el sobrante, por decirlo así, cuando el hierro pasa de hierro 2 a hierro 3, se va depositando en los filamentos que van creciendo. La bacteria es muy pequeñita, tiene unos 20 micras, pero los filamentos pueden medir hasta 500 micras y se van enrollando, y eso es lo que se observa en las muestras de agua que se llevaron al laboratorio. También se ven galionelas ocluidas entre las natas en las películas flotantes que les mencioné anteriormente. Algunas otras bacterias que se pudieron cultivar, porque no todas son cultivables, se identificaron, ¿verdad? Hay gran positivas y gran negativas, y por métodos moleculares se extrajo el ADN y se usó el gen ribosomal R16, que sirve para la síntesis de proteínas, para crear un árbol filogenético de la zona, que reveló la presencia por lo menos de 4 grupos de bacterias: Bacillus, Pseudomonas, Acinetobacter y Rhodococos. Lo más interesante es que estos rodococos también son bacterias ferruginosas. La investigación fue preliminar y pues ya tiene conclusiones, pero plantea más la importancia de estudiar este tipo de ambientes. Queríamos agradecerles a los participantes, el Laboratorio de Química, la Escuela de Geología, Biología Molecular, CELEC, la Escuela de Química, el CIA, y a los estudiantes Kevin, Cristian y Fiorella, que nos acompañaron. Y en esta fotografía quería destacar que aparece el compañero Ronald Hernández, del Biología Molecular, que nos acompañó durante las giras y que murió recientemente. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, por la presentación. Tenemos un par de preguntas que están relacionadas entre sí, entonces se las voy a leer juntas. Pregunta la señora María Eugenia Rojas Hernández que cómo se origina una naciente de agua. Y la pregunta que está relacionada con esta es de Roberto Ramírez, que dice: voy a aprovechar la pregunta anterior, ¿cómo es el modelo conceptual del manantial? Una naciente se forma cuando la superficie corta el manto freático, la línea freática del agua. Entonces, la roca, digamos, está saturada hasta cierta altura, y donde la topografía hace ese corte, el agua tiende a manar por allí. ¿Qué más preguntó ella, perdón? No, sí, ella preguntó que cómo se originaba una naciente de agua, y la Ajá. pregunta de Roberto Ramírez es ¿cómo es el modelo conceptual del manantial? Me voy a devolver a la lámina de nuestro modelo conceptual, que aquí es que no hice algunas observaciones. Este sería el río Machuca, y aquí sería la quebrada Calera. Entonces, si alguna de las fallas inferidas llega a la profundidad adecuada para extraer agua rica en minerales, rica en electrolitos como sulfato, carbonato y calcio especialmente, puede subir porque la presión es menor aquí arriba que aquí abajo. Entonces sube a través de la falla
llega a la superficie y allí se libera el CO2 porque la presión parcial del CO2 es menor en la superficie. Al liberarse, el CO2 se deposita el carbonato de calcio y forma el travertino. Y esa sería más o menos la explicación con la información que tenemos disponible hasta este momento. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Agustín Solano que dice, muy interesante el trabajo, Jairo. Entiendo que analizaron el hierro en el agua. ¿Estudiaron cuánto hierro puede quedar atrapado en el travertino? No, no estudiamos el hierro en el travertino, pero sí hicimos algo, bueno, hicimos dos cosas. Tomamos muestras del agua en la naciente y también las edificamos. Eso permite liberar, bueno, evita que el hierro precipite y después cuando llega a un laboratorio haya menos que lo que había en el lugar. Y también permite liberar algunas partículas que pudieran ocluir cantidades importantes de hierro. Por eso se ve que la acidificada es 100 veces mayor que la del agua sin acidificar. También separamos la parte sólida, o sea, ese sólido amorfo, terrígeno, anaranjado, y se digerió y también se analizó por espectroscopía de absorción atómica acoplada a plasma y se obtuvo una cantidad espectacular, casi 117 gramos por litro de hierro. No sé si eso responde la pregunta. Tal vez sí. No, Jairo. no lo hicimos en el travertino, sino lo hicimos en lo que está en contacto con las bacterias. Y una cosa que no dije, pero quería señalar la importancia de un trabajo como este, que es muy, muy, muy interdisciplinario, que tiene que ser abordado desde puntos de vista tan diversos como la química, la geología y la microbiología. De acuerdo. Sí, ya aquí está preguntando otra vez el señor Agustín Solano. Dice, ¿el sólido amorfo entonces de dónde viene? El sólido amorfo es básicamente lo que nosotros a veces era duro y a veces era baboso, es la colonia de las bacterias, el crecimiento bacteriano que hay en la zona. Lástima que no pusimos un video que Marco había filmado donde se ve el agua muy, muy, muy clara a la salida de la naciente con a las burbujas y esas bacterias creciendo en todo su esplendor allí en la boca de la naciente. Ok, pregunta Sandra Arredondo. ¿El sólido amorfo puede ser la precipitación de hidróxidos de hierro? Cambia de valencia el hierro. Al Claro, oxigenarse, al salir de las fracturas, esta precipitación genera una masa gelatinosa. sí, también. Claro que sí. Aquí hay una foto eh, en la que se ve el depósito. Esto ya es en el río. Aquí se ve una capa blanca que probablemente sea sulfato de calcio, porque también es muy rica en sulfato de calcio. Y como esto está en el nivel del agua, sube y baja, la bacteria no puede crecer aquí con facilidad. Entonces, probablemente estos sean hidróxidos de hierro que se han depositado. Además, la bacteria, conforme oxida el hierro para hacer su metabolismo, pasa de hierro 2 a hierro 3, va acumulando el hierro, los hidróxidos de hierro en los filamentos y por eso van creciendo. Y sí, se observan las dos cosas, o sea, una formación biológica y una abiótica. De acuerdo, dice Sandra Redondo que lo ha visto en las nacientes al sur del volcán Irazú, donde nace el río Toro Amarillo. Y Nancy Mollinedo, un saludo a Nancy en Guatemala, dice qué interesante trabajo. Entonces, bueno, perdón, una última pregunta de qué es el travertino. No sé si quiere responderla. El Acá, travertino es un carbonato de calcio, es un material duro, carbonato de calcio muy lleno de huequitos, que mantiene las dos fases, las dos variedades de carbonato de calcio, calcita y aragonito. Este no es de muy buena calidad, ¿verdad? Seguramente se usaba solo para producir cal, pero en otros lugares se usa como una roca ornamental. Una cosa que quería decir es que después de este trabajo, creo que Marco está de acuerdo conmigo, nunca más volvimos a ver esos pocitos anaranjados de la misma manera.
Sí, así es. Eh, muchas gracias, Jairo, por su presentación. Eh, Vamos a continuar eh, Muchas gracias a con ustedes. las perdón, con la sesión. Si tienen alguna pregunta más para el máster Jairo García, pueden hacerlo a través del chat de Zoom que tenemos en esta sesión. Muchas gracias, Jairo. Hasta luego.